Y vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. Les invito a que tomando su Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Y pues vamos a leer un poquito, vamos a leer de los versículos 1 al 17 con la ayuda de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 17. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer alternadamente. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente. Si alguien me apoya con el micrófono para la lectura y que se escuche en la transmisión, se los agradezco muchísimo con la ayuda del Señor. Pues leemos la palabra del Señor, amados hermanos, y dice la Escritura de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, en gran valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel llevó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Unidos. Entonces Naamán dijo: ruégote pues
no se dará a tu siervo una carga de un par de asémilas de aquesta tierra, porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Gloria al Señor. Oramos a nuestro Dios. Hermana Arely, sierva del Señor, ore por favor para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Oramos. Padre Celestial, ante ti estamos nuevamente en el nombre del Señor agradeciéndote todo lo que has hecho por nosotros y porque en este momento, Señor, nos has permitido estar aquí en tu casa para alabarte y adorarte. Ha llegado también esta hora de escuchar tu palabra. Te rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, que quites de nosotros todo estorbo, Señor, que nos des un oído atento a tu palabra y que a tu siervo, nuestro hermano Efraín, le respaldes en todo tiempo, que pueda hablar con confianza del mensaje que has preparado para tu pueblo, pues tú conoces las necesidades que hay en nosotros. Al saber que nos tomas en tus manos, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Nosotros sabemos, amados hermanos, que Dios ha tratado con muchos hombres sobresalientes en la Biblia para revelarse a ellos como el único Dios y que fuera de Él no hay más. Lo hizo con Moisés, pero también lo hizo con otros personajes como Nabucodonosor. La verdad, amados hermanos, cuando vemos a Nabucodonosor dando la gloria al Señor, uno se queda asombrado. Lo hizo también con Saulo de Tarso. Y entre todos ellos los cuales Dios ha tratado, está Naamán. Así, también el Señor trató con Naamán. Y lo que hoy quiero considerar, en lo que hemos dado lectura, es esto tan importante: el trato de Dios con Naamán, así. Y es que Dios trata, amados hermanos, de una manera particular con quien Él quiere, así. Cuando hablamos nosotros aquí en esto del trato de Dios, así. Y Dios lo hace, amados hermanos. Ahora, nosotros vemos aquí en el libro segundo de los Reyes una secuencia pues del primer libro de los Reyes. Continúa la historia de los reyes sobre el reino dividido de Israel y Judá. El libro de Segundo de Reyes concluye con el derrocamiento así y deportación final del pueblo de Israel y Judá, y unos fueron hechos cautivos por Asiria y otros fueron hechos cautivos por Babilonia. Así, amados hermanos, entonces el Señor permite más o menos que se escriba por los años 560 y 540 antes de Cristo. En este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, nosotros, amados hermanos, podemos ver dos asuntos importantísimos. Uno, el trato de Dios con Naamán y el trato de Dios con Giezi. Y en uno vemos un final pues glorioso, pero el trato y el juicio que vino sobre Giezi fue bastante lamentable. Ahora, nosotros nos vamos a ocupar únicamente del trato de Dios con Naamán, y que podamos nosotros ver, amados hermanos, cómo el Señor trata de una manera particular con nosotros, y que debemos entender que es para nuestro bien eterno. Aunque nos enojemos, porque aquí lo vamos a ver, aunque nos emberrinchemos, aunque no comprendamos la manera en que Dios hace las cosas y no estemos de acuerdo, pero Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. El que tiene que someterse, ¿quién es?
Somos nosotros. Somos nosotros. Su sometimiento y su conversión. Y cómo Dios va tratando para llevarlo al siguiente paso, Dios es maravilloso. Ahora, amados hermanos, nosotros vemos esto. Vamos a leer la palabra del Señor una vez más, los primeros 6 versículos, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mira, hermano, hablamos de esto, el trato de Dios con Naamán. Lo primero, ¿qué permitió el Señor en su vida? Una enfermedad, así la enfermedad. Así. Mire que el Señor, amados hermanos, ocupa muchos medios para tratar de una manera particular con quien Él quiere. En este caso ocupó un medio que es la enfermedad. A veces en otros ocupa los problemas familiares, la escasez económica, el desprecio, el abandono. Y de muchas maneras, amados hermanos, el Señor comienza a tratar con el hombre para que éste pueda mirar al cielo y reconocer que no hay otro como Él, que solo Él es Dios y que Él no tiene igual. De tal manera, amados hermanos, que lo hace con un gentil, con alguien que no pertenecía ¿a dónde? Al pueblo de Israel, un hombre llamado Naamán, y que la Biblia nos presenta, amados hermanos, a este general del ejército del rey de Siria como un varón de mucha estima, un varón de mucho valor, una persona muy importante, amados hermanos, pero de todos modos sufría lo que sufren todos aquellos que están lejos de Dios: la lepra, que es símbolo de ¿qué? Del pecado, que es símbolo del pecado. Y este hombre iba a tener que conocer a Dios, y Dios comienza a tratar con él sin que él lo supiera. Ahora, amados hermanos, los planes del Señor son certeros, son acertados, su voluntad es perfecta, y lo que Él haga con nosotros será para nuestro bien eterno. Ahora, aquí vemos al general de Siria, y podemos notar nosotros, amados hermanos, porque sabemos que cuando una persona en el pueblo de Israel se detectaba que tenía lepra, ¿qué se hacía con ellos? Se les separaba, se les apartaba, se les sacaba del real. No podía estar un leproso en medio de ¿qué? En medio del pueblo, en medio de la congregación. Se le tenía que apartar. Pero nosotros vemos a Naamán con su lepra, siendo un hombre importante, con un cargo, con un nombre, con una fama,
y dice que era valeroso, muy importante para la nación de Siria. Y estaba en medio de ¿qué? Del pueblo así, porque ahí no hay ¿qué? No hay reglas, porque ahí se vale de todo. Pero aquí, amados hermanos, tenemos nosotros la norma de fe y de conducta, que es la palabra de Dios, la cual nos rige. Y entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos cómo el Señor trata con este hombre y esa lepra que él sabía, amados hermanos, que lo estaba acabando y que iba en determinado momento a terminar con su vida. Es como cuando hablamos de alguien hoy en día que tiene SIDA. Él sabe que está ¿qué? Está sentenciado a la muerte. Y que hay muy poco por hacer por él, pero que hay uno que es la esperanza para el desahuciado y que puede acudir a él porque él es la vida. Eso es glorioso. Y entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos a Naamán y nos dice la Escritura y nos presenta aquí a una muchachita que había sido llevada como esclava. Oiga, y que ella da ese consejo a su señora, y la señora a su señor, y el señor al rey, y el rey le dice: ve. Y uno dice: ¿cómo pudieron creer en la palabra de quién? De una muchachita, y además de ello era ¿qué? Esclava. Y nosotros sabemos que muchas veces un animal valía más que ¿qué? Que un esclavo. Pero la palabra de esta jovencita, su testimonio, su comportamiento, su fe, hacía que su palabra tuviera peso, tuviera validez, de tal manera que cuando ella informa: ya en Samaria hay uno, es profeta del Señor y puede sanarlo. Pues inmediatamente, amados hermanos, se da la información a quien se tenía que dar, porque este hombre estaba ¿qué? Estaba leproso. Estaba leproso. Y sus esperanzas estaban terminando. Así, amados hermanos. Ahora uno dice: qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, porque a más de uno ha traído Dios Padre a los pies de Cristo por medio de una enfermedad. Y uno dice: ¿y por qué está aquí? Es que estoy enfermo. Pues déjame decirte que llegaste a un buen lugar, porque hay uno que tiene poder en el cielo y en la tierra. Toda potestad le es dada a él en el cielo y en la tierra. Y él puede ¿qué? Él puede sanarte, pero lo principal es que puede quitarse esa lepra. ¿Cuál lepra? Bueno, tú no la ves, pero la tienes. ¿Cómo se llama? Se llama pecado. Pero la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es glorioso. Aquí vemos un hombre con el problema de la humanidad sin Cristo. La lepra, reitero, el pecado. Ese es su problema. Y su única esperanza, ¿quién es? Es Cristo. Y uno dice: búsquele por donde quiera. Como cuando usted va a comprar y le dice: mire, yo le estoy dando buen precio, déjeme checar. Y entonces le dice: vaya y vea por todo el centro, aquí lo voy a ver que regresa. Y va y ve y busca y dice: no, si es cierto, ya terminé casi muerto, y el único lugar donde es calidad y buen precio, pues es ahí donde me dijeron. Y ahí va uno otra vez de regreso, porque ahí era el lugar indicado. Dios le trajo aquí porque es el lugar ¿qué? Indicado. Es el lugar indicado. Aquí está el Señor. Jehová está en su santo templo. Aquí está el Señor.
Y no le ha traído para que usted pierda su tiempo, como no mandó a Naamán a que fuera a Israel a perder su tiempo, sino que Dios estaba tratando con él para que sus ojos fueran abiertos y le fuera revelado que solo hay un Dios que gobierna el cielo y la tierra. Amados hermanos, pues el trato continúa. Y en segundo lugar vemos su humillación. Eso es lo que hace el Señor, y lo hizo con Naamán. Y saben que eso es lo que hace el Evangelio. Cuando el Señor nos trae a su glorioso Evangelio, lo que hace es derribar todos los ídolos de nuestro corazón. Y entonces la gente comienza a decir: ay, pero ¿por qué a mí? Si yo soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo sufro? Porque el Señor está quebrando y está derribando todos tus ¿qué? Todos tus ídolos. Todos tus ídolos. Ay, es que mi novia me dejó. ¿Y el Señor qué hizo? Le derribó ese ídolo, porque amaba más a eso que a quién, que a Dios, y el Señor lo quebró. Lo que hace el Señor es quebrar, es humillar. Por eso cuando nosotros leemos, fíjese, vamos a dar lectura desde el versículo 9. Desde el versículo 9 dice la escritura, de 9 al 12, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese, ¿cómo? Se fue enojado. Y hablamos de esto, el trato de Dios con Naamán. Número 2, su humillación. Pues mire, usted puede hacer berrinche, patalear, pero Dios no va a cambiar. Él ha dicho y así se hará. No, es que yo no estoy de acuerdo. Pues es tu problema. Tu trato con Dios, ¿qué? Va a seguir. Va a seguir. Y así como le dijo a Saulo de Tarso: dura cosa te es dar cosas, ¿qué? Contra el aguijón. Es decir, tú te estás lastimando solito, ¿por qué? Porque quieres, hazlo hasta que te canses. Pero el trato de Dios, ¿se va a alterar? No se va a alterar. No va a cambiar. No va a cambiar. Entonces viene la humillación y el trato del Señor con Naamán, de tal manera, amados hermanos, que él se presenta con toda la pompa. Es Naamán con sus caballos. Se imagina, amados hermanos, esa personalidad, el general de Siria, con sus caballos, con sus carros, parado a la puerta de Eliseo. ¿Qué recibimiento digno debería de recibir? Que el de la casa, el mero mero, ¿qué? Saliera a recibirlo. Oiga, es como si el gobernador va a su casa y cierran las calles, ponen vienen muchas escoltas y lo protegen, y entonces lo viene a ver usted. ¿Qué espera él? Que salga usted y que lo reciba. ¿Cómo? Que lo reciba bien. Sí, pero aquí no estamos en el mundo. En el mundo es así. Aquí con Dios no. Aquí todos somos iguales: el licenciado, el ingeniero, el letrado, el iletrado. Pasando de esa puerta, tus títulos valen 0. Porque aquí el único grande, digno de reconocimiento y de gloria, es el Dios del cielo. Y la humillación, de modo que Eliseo no mandó
así, así. De tal manera, amados hermanos, porque lo vemos nosotros en las Escrituras, cuando se para su carro delante de la casa de Eliseo con toda su pompa, impresionante, amados hermanos, pero nosotros sabemos que Dios no hace acepción de personas, que valemos la sangre de Cristo. Así. Y entonces dice la Biblia, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahí está ya. Ahí está la orden. Ahí está el mandato del Señor, que no va a ser alterado por el berrinche ¿de quién? De nadie. No, es que yo no estoy de acuerdo que se ore tanto. Pues hazle como quiera. Pero todo cristiano necesita ¿qué? La oración. No, ¿por qué tantos cultos? Se lo han dicho a ustedes. ¿Qué tanto va al templo? Ya fue el martes y otra vez ¿cuándo? El miércoles y otra vez el jueves. ¿Qué tanto hace ahí? Bueno, es que tú no sabes que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues las reglas están dadas, las normas han sido reveladas, porque la palabra es la norma de nuestra fe y conducta, y Dios había dado una orden a través del profeta que se la llevara a través de ¿quién? De un siervo, porque él ni siquiera iba a salir. Porque así como entra uno, entran todos. Entrad por la puerta estrecha. Por ahí tienes que entrar. Así lo manda el Señor. Así lo manda Dios. Mire, amados hermanos, fue tanta la humillación que dice la Escritura que Naamán se fue enojado. Se fue vociferando. Y a veces uno dice, es que se fue enojado porque pues él quería venir a cambiar las reglas de la casa de Dios. Que se vaya vociferando. De todos modos, Dios va a seguir ¿qué? Tratando con él. Y arrastrado lo hemos de ver venir a los pies de Cristo. Eso es una realidad. Ahora, mire, amados hermanos, Naamán enojado, diciendo, vociferando. Yo decía para mí, es lo que él pensaba. Sí, Naamán, pero aquí no es Siria. Aquí no es el mundo. Tú no puedes venir y meter las reglas del mundo ¿a dónde? A la iglesia. Tú no puedes venir a dar órdenes. Porque la orden ya está ¿qué? Ya está dada. No, pues es que yo pensaba. Y entonces él empieza a manifestar lo que él pensaba. Saldrá y dice, ¿saldrá él qué? Así. Saldrá él luego. ¿Qué va a decir? Ahí viene Naamán, voy corriendo. No. Si eres un leproso igual que ¿qué? Que todos los que no tienen a Cristo. Y necesitas el mismo ¿qué? El mismo trato para tu sanidad. ¿Y en dónde estamos? Primero, la enfermedad. Luego ¿qué? La humillación. Porque no puedes entrar altanero al reino de Dios. Tienes que ser quebrado. Tienes que ser quebrado. Y entonces él, amados hermanos, ya sigue vociferando y dice, y saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Ahora ya hasta se había imaginado de qué manera tenía que hacer la ceremonia. ¿Se da cuenta? Y a más de eso dice,
y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dios es maravilloso, amados hermanos. Y Naamán quiere venir a poner sus reglas. ¿Podía alguien del pueblo de Israel, profeta, sacerdote o del pueblo común de Israel, tocar a alguien que tenía lepra? No, porque inmediatamente ¿cómo quedaba? Inmundo. Y todavía él dice, yo pensé que iba a salir, iba a alzar las manos y que iba a poner su mano donde, ahí en la parte afectada. ¿Y quién te dijo a ti eso? ¿Quién te dijo? Así no. ¿Y por qué? Porque aquí hay un reconocimiento, amados hermanos. Estamos hablando de la lepra, símbolo del pecado. Estamos hablando de una enfermedad incurable. Estamos hablando de una enfermedad que solamente hay uno que puede quitarla. ¿Y qué? Si sale Eliseo, ¿qué? ¿Él puede quitar el pecado? ¿El pastor puede quitar el pecado? ¿El obrero puede quitar el pecado? No, hay uno, solo uno. No sale. Para que Naamán sepa que hay Dios en Israel y que no es el hombre, sino que es Dios. Por eso cuando uno dice, hermano, ¿puede orar por mí? Que ore la obrera, el obrero. No, pero yo quiero que ore usted, que ore el obrero. Si oro yo, el obrero, ¿a quién oramos? A Dios. ¿Quién es el que sana? Es Dios. ¿Quién es el que hace la obra? Es Dios. Es el Señor. Él es el que glorifica su nombre como Él quiere, cuando quiere y como quiere, porque Él es el soberano Dios. Y por eso estaba tratando con el valerosísimo Naamán, con el famosísimo Naamán, estaba tratando en este periodo de humillación. Y que a muchos no les gusta. ¿Le gustó a Naamán? No, estaba muy enojado. Estaba muy enojado, hermano. Y entonces dice, y saldrá y tocará el lugar y sanará la lepra. No. Y sigue vociferando porque se van, y así muchos hermanos se van hablando. No, es que ustedes son unos hipócritas, faltos de amor, y yo quería hacer esto. Y sí les comenté que un hermano dijo, yo voy a poner la mayoría de la construcción del templo, nada más les pido un favor, que pongan una estatua ahí en el patio mía, dice. Quería que se pusiera una estatua de él en el patio para que recordaran que él fue el que dio la mayor parte. No, pues si es que así no es. ¿Y por qué vamos a poner una estatua si el dinero que tienes ni siquiera es tuyo? Es del Señor y te lo dio ¿para qué? Como una mayordomía para que lo administres. Necio, ni siquiera es tuyo. Nada de lo que tenemos es nuestro, ni siquiera la vida. Y cuando alguien dice yo hago con mi vida lo que quiera, por eso vas a ser juzgado y condenado, porque hiciste de tu vida lo que quisiste, no lo que quiso Dios. No es tuya. Por eso tienes que traerla a los pies de Cristo. Y Naamán, amados hermanos, en el trato dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Hermano, el río Jordán es bonito, pero nada más es el orgullo, es el capricho del hombre de no querer someterse ¿a qué? Usted no viene porque está encaprichado, está neciando y prefiere seguir ¿qué? Sufriendo.
Ahí está Naamán, amados hermanos. Y entonces dice la Escritura: ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Es que no se trata de que si voy acá allá, sino se trata de algo que se llama obediencia. Así, obediencia. Porque alguno puede decir, pero ¿por qué no cambiamos ¿qué podemos decir? ¿Por qué no cambiamos los días de culto? Que nada más hagamos culto los domingos. Y uno dice, pues es que aquí dice la Escritura que esté yo en la casa de Jehová, ¿qué? Todos los días de mi vida. Pues ¿qué tiene de malo? Que hay un problema. Se llama obediencia y no estás obedeciendo. Como cuando transportaron el arca del pacto en un carro nuevo. Y Dios había mandado en la ley que tenían que ser ¿quién? Los sacerdotes, cargando el arca. ¿En dónde? Pero para muchos eso parecía ¿qué? Arcaico, pasado de moda. ¿Qué tiene de malo? Que no estás obedeciendo. Eso tiene de malo. Y eso te va a traer ¿qué? Consecuencias. Habana y Farfar no son mejor que todos los ríos de Israel. Y siempre humillando aquí al pueblo de Dios. Porque es lo que hacen, hermano, y uno pues ya lo sabe. Pero la verdad que la única esperanza para Naamán era Dios, así. Entonces, hermano, nosotros vemos aquí, algo cambió nada más porque él se enojó. ¿Dios cambió sus designios? ¿Usted cree que Dios va a cambiar nada más porque usted no está de acuerdo? No es que cuando cambien, no, pues ahí te vas a secar, porque Dios es inmutable. Y si Él es inmutable, así es su palabra. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es inmutable, no cambia. Y ahí está el Señor tratando con Naamán. Y entonces ya vemos el tercer punto, el sometimiento. O te sometes o te mueres. O te sometes o te mueres. Entonces dice la Biblia, vamos a leerlo, versículos 13 y 14. Mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hiciera? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Qué pasó? Fue limpio. ¿Se da cuenta que el trato de Dios es por nuestro bien eterno? Y que no puede ser alterado en ninguna de sus formas. No puede ser alterado. Por más que uno, como dice, haga berrinche, patalee, se aviente como los niños al suelo y comience a hacer esto, Él no cambia. Y si Él está tratando con usted, es mejor que se someta a Él. Sométase al Señor. Y era una verdad, hermanos. Imagínense sus siervos, sus criados. Están tratando de convencerlo y le dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hiciera? Si te mandara a la villa caminando por todo Zaragoza, ¿lo hace la gente, sí o no? Oiga, ¿y por qué no mejor obedeces a Dios? No, pero la gente quiere comprar la gracia de Dios como ellos creen que pueden obtenerla. No, si no es así, es como ya está ¿qué?
establecido. Vas a obedecer al Señor y te vas a someter. De tal manera, amados hermanos, usted se puede imaginar cuando este momento en que él se baja de su carro, después de hacer berrinche, todo enojado, y todos bien, toda esa comitiva que traía, viéndolo. Hermano, ¿cuántas veces lo humilló el Señor? 7 veces. ¿Cuántas necesita usted para entender? No es que no estoy de acuerdo. Ya ve que pueden ser 7, pero pueden ser más. Porque usted es muy fuerte y muy resistente y aguanta más que Naamán. Y ahí está Naamán, se sumerge la primera vez y sale todo leproso. Yo me imagino que se queda viendo a toda la comitiva, todos, claro, aguantándose la risa, es el general. Pero tenía que ser humillado. Y otra vez se zambulle, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las veces que el Señor le mandó. Ni una más, ni una menos. Cuando en la 7ª él sale, su piel estaba ¿qué? Así, qué maravilloso, como la de un niño, limpiecito. Limpiecito. Los designios del Señor no se pueden alterar. El trato de Dios con él, la enfermedad, la humillación, el sometimiento, hermanos. Y después de todo eso, mire cómo dice el versículo 15: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿en dónde? En Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová delante del cual estoy, que no lo tomaré. Hermanos, el Señor, ¿cuándo ha vendido sus milagros? No, nunca. No. Uno no dice: hermano, ¿qué tiene? No, pues es una fiebre. Esa le salen 500 la oración. Pero si la enfermedad es más grave, no, pues ponga el otro cerito, le va a salir en 5,000. ¿Así trata el Señor con el necesitado? No le aceptó, hermanos, nada. Vive de Jehová delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Entonces Naamán dijo: ruégote pues, no se dará a tu siervo una carga de un par de asémilas de aquesta tierra, porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? Así, solo a Jehová. ¿Se da cuenta por qué nosotros no debemos intervenir en los tratos de Dios? ¿Con quién? Con la gente. Uno ora y nada más dice: Señor, pues ten misericordia y ayúdalo. Si tú estás tratando con él, estás tratando con ella, ayúdalo, Señor. Porque yo sé que el final va a ser ¿qué? Va a ser glorioso, de bendición. Después de que Dios haya tratado como él quiere, el final será una bendición. Qué glorioso es cuando consideramos esto, el trato de Dios con Naamán. Y así como trató con Naamán, también Dios puede tratar ¿con quién? Con usted. Lo puede hacer. Y les mencionaba al principio varios ejemplos, cómo trató con Nabucodonosor, hasta dejarlo convertido en bestia. ¿Cómo trató con Saulo de Tarso? Lo dejó ciego. Fue humillado. Y Nabucodonosor no fue humillado. Fue humillado. ¿Se da cuenta que la humillación es parte del trato de Dios?
pero es para nuestro bien. Por eso es que el Señor nos habla a través de su palabra y le habla a usted. Si Dios está tratando con usted, dígale: Señor, muchas gracias, porque Él puede estar haciéndolo a través de ¿qué? De la enfermedad. También puede ocupar ¿qué? El abandono, el desprecio, la escasez. El Señor puede ocupar cualquier medio para tratar de una manera personal. ¿Con quién? Con los suyos, con sus elegidos. Y aquí está el Señor. ¿Qué podemos venir a decirle al Señor aquí? Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Quizás no tenga más que decirle, pero sí puede venir a decirle: gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y aunque no lo entiendo, pero quiero decirte gracias. Aunque me duele mucho este trato, pero quiero decirte gracias. Gracias, Señor. Póngase de pie. Dios le habla en esta noche de una manera particular a usted. Y ni modo de hacerse a un lado, porque aunque uno se haga a un lado, cuando Dios trata, aunque se haga a un lado, ahí estará el trato de Dios. Ahí estará. Hermano, pero uno puede saltarse todo esto. Si Nabucodonosor hubiese obedecido la voz de Daniel, si él hubiese oído la voz de Naamán. Por eso es que tanto el Salmo 95 como la epístola a los Hebreos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Dios va a seguir siendo ¿qué? Y Él no necesita de usted. Pero nosotros ¿qué? Él va a seguir siendo Dios. Con usted o sin usted, Él sigue siendo Dios. Soberano. Pero lo que Él quiere, amados hermanos, es tratar con cada uno y que cada uno pueda reconocer que solo Él es Dios. Doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos ante ti en esta noche, dándote gracias porque nos das la bendición de poder meditar en tu palabra bendita y gloriosa. Gracias, porque así como has tratado, Señor amado, con muchos hombres para su bien eterno, tú también lo haces con tu iglesia para su bien eterno. Gracias, Dios, síguelo haciendo, sigue obrando, Señor amado, aún con el que muestra resistencia, Señor amado, a tu perfecta y soberana voluntad. Trata con él, trata con ella. Tú eres Dios soberano, Señor amado, glorifica tu nombre y haz entender, Señor amado, a tu pueblo tu perfecta y gloriosa voluntad. Pero aquel que es como Naamán, que tiene, Señor amado, este problema grandísimo llamado lepra, llamado pecado, y que se sigue resistiendo, Señor, ya es tiempo de que comiences a tratar. Ya es tiempo. Hazlo, Señor. Hazlo, Padre de misericordia. Hazlo tú, por tu grande misericordia. Glorifícate, Señor, y que aquel con el cual tú has de tratar pueda reconocer que solo tú eres Dios, Salvador, y que fuera de ti no hay más. Gracias, muchas gracias. En tus manos preciosas nos dejamos, nos abandonamos y creyendo que tú obras, Señor, soberanamente y obras, Señor, de una manera perfecta, te doy muchas gracias. Despídenos en paz, que mientras distantes unos de otros,
la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todo, ahora y siempre. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Dios les guarde. Hay libertad para dar gracias y para salir como cada uno lo sienta. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Si Dios nos presta vida, aquí nos vemos. Dios les bendiga.